Bueno, ¿cómo están? Dios los bendiga, queridos hermanos, hermanas. Bienvenidos a su clase de Historia de la Biblia y sus traducciones. Bueno, como ustedes saben, estamos ya en la recta final de nuestra cursada. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de ir descubriendo un poco más, quizá no tan profundo, ¿no? Pero sí lo suficiente como para darnos cuenta de la importancia que ha tenido este proceso formativo del texto sagrado y que de alguna u otra manera, de forma sobrenatural, se ha ido conservando, se ha ido manteniendo de generación en generación y podemos constatar que es un libro que, ah, que cuenta como que con un valor de inspiración divina, sobrenatural, porque se ha mantenido en el tiempo. Bueno, hermanos, antes de pasar a nuestro último tema, que estará dividido en dos partes, uno es más una clase informativa, ¿no? Poco más académica, que tiene que ver con los vestigios o con los, si se le pueden llamar documentos más antiguos que se tienen, de los cuales se han tomado como base para la traducción de las diferentes versiones de la Biblia. Entonces vamos a ver algunos de los papiros y códices más importantes que existen actualmente, ¿no? Y vamos a resaltar un poco la importancia que estos tienen para el tema de la traducción. Y la siguiente semana estaremos hablando cuál es la historia de las traducciones en español, cómo se dio este proceso, ¿no? Y vamos a ver la gran cantidad, la gran cantidad de traducciones que en la antigüedad se han dado sobre el texto sagrado y que hoy también tenemos una gran cantidad igual de traducciones y de versiones, ¿no? Traducciones versionadas del texto sagrado. Y vamos a tratar de establecer o dar algunos tips o consejos para saber cuáles son las versiones que más podríamos nosotros considerar no verdaderas, no verdaderas, pero no hay una traducción 100% fiel, no la hay, no la hay. Este, pero sí vamos a mirar cuáles son las traducciones y las versiones que puedan estar más apegadas a los originales más antiguos que tenemos, ¿ok? Bueno, antes de pasar a esta clase, hermanos, quiero hacer un alto y bueno, voy a aprovechar un poco a mis hermanos que están presentes. Yo sé que los que están con la cámara cerrada, este, ah, por alguna razón tienen la cámara cerrada, eh, pero me gustaría que tomáramos esta clase como una clase muestra para también los alumnos que la ven grabada y podamos hacer un tipo repaso, hermanos, un tipo repaso hasta estos momentos de lo que hemos visto, ¿ok? Eh, ¿qué, qué hemos aprendido? ¿Qué han aprendido sobre este proceso que hemos dado en estas clases, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las preguntas o las dudas que les pueden surgir a partir de esta información? Porque nosotros después vamos a tener el examen, ¿no? Es un examen escrito que evidentemente el examen lo único que pretende es evaluar el conocimiento adquirido, ¿no? Pero más que contestar un examen, un cuestionario y contestarlo de manera mecánica, es ver cómo se procesa en cada uno de nosotros y cómo esta información nos es útil para nuestros ministerios. Entonces, quiero tomar unos minutos para hacerles unas preguntas y les suplico a mis hermanos y hermanas que están detrás de la cámara que puedan usar el chat para plantear estas tres cosas que quiero preguntarles. Primero, ¿cuáles son las enseñanzas que en esta clase ustedes tienen registradas en su cabeza y que las tienen ya como adoptadas como parte suya? Primero. Segundo,
¿Qué, qué inquietudes, qué dudas, qué posicionamientos, qué reacciones les producen a ustedes conocer cómo se ha dado este proceso evolutivo, este proceso formativo del texto sagrado, ¿no? Eh, considerando todo lo que hemos visto en clase. ¿Mm? Eso es lo segundo. ¿Cuáles son sus reacciones, sus inquietudes, sus preguntas? Lo primero era que ya tienen como conocimiento adquirido, que recuerdan. Hemos visto eh, los temas de inspiración, revelación, fue el primero, inspiración, revelación, que tenía que ver con otro tema, que es la inerrancia. Luego vimos el tema del canon en general, todo lo que significaba y lo que implicaba el canon bíblico en los dos testamentos. Luego vimos el canon hebreo, principalmente, el canon alejandrino y el canon del Nuevo Testamento. Bueno, ¿qué conocimiento tenemos ahí? La primera pregunta que quiero hacerles. La segunda pregunta que quiero y que mis hermanos que están viendo la grabación hagan también este ejercicio, ¿ok? Hagan este ejercicio, porque la única manera que tenemos de capitalizar el conocimiento. La segunda era qué reacciones, qué posición, qué inquietudes, qué preguntas pueden plantearse ustedes, ¿no? Pueden plantearse ustedes. O, fíjense, voy a ampliar un poco esta postura. Si ustedes estuvieran dando clases de historia de la Biblia y sus traducciones, o tal vez ustedes organizaron dar este curso en la iglesia o los líderes de su iglesia y les dicen, bueno, vénganse porque quiero darles una clase. ¿Qué preguntas ustedes piensan que ellos, sus alumnos, les harían a ustedes? Hagamos este ejercicio, que es un ejercicio muy bueno para el aprendizaje. ¿Cuáles serían las preguntas que ustedes creen que sus alumnos les harían a ustedes en relación a esta materia? Vamos a trabajar un poquitito más, ¿ok? Y lo tercero, de todo lo que hemos visto en esta materia, ¿no? Canon, alejandrino, palestino, todo esto que hemos visto. ¿Cuál creen ustedes que sería la aplicación práctica para el ministerio que ustedes ejercen en sus congregaciones? En los liderazgos que ustedes tienen. De manera práctica, ¿cómo ustedes ven reflejado este conocimiento que se ha adquirido durante esta cursada y cómo se podría aplicar a las cosas que ustedes hacen en la iglesia? ¿Okay? Algunos de ustedes no son líderes, sé. Algunos de ustedes son miembros de iglesia. Bueno, como su papel de miembros, en su papel de miembros, que es un papel fundamental. Muchos pensamos que los líderes son líderes y son importantes porque tienen ese cargo, pero un líder sin un miembro donde ejercer su liderazgo, pues no es nada. Entonces, los miembros de iglesia también son fundamentales, parte del cuerpo de Cristo, son piedras vivientes, son movimiento. Y en esa actitud no pasiva, no de ser miembro de banco, de iglesia, ¿no? Sino ser básicamente piedra viva, piedra en movimiento, en crecimiento, ¿no? Involucrándose tal vez no como liderazgo, pero siendo parte de alguna sociedad de jóvenes, de mujeres, de la tercera edad, etcétera. ¿Qué haríamos, hermanos? ¿Qué enseñanzas sacaríamos? Prácticas, aplicar. Que uno diga, bueno, ok, a ver, de lo que comprendí en la formación del canon hebreo, ¿cuál sería una aplicación práctica en mi ministerio? No sé si me doy a entender con las tres preguntas que quiero trabajar unos minutitos con ustedes, hermanos. Para mí como profesor es importante que pueda orientar el propósito de la información que se da en esta clase, porque bueno, esta clase no es formativa, como diríamos, ¿no? Entre comillas, no es formativa como las materias que van a llevar en esa área. Es una materia más informativa, pero en lo particular como profesor me gusta llevarlo a la práctica cristiana, porque si no, no tiene caso, hermanos. O sea,
está bueno que aprendamos un montón de cosas, ¿no? Pero si no lo llevamos a la práctica, bueno, a veces serviría solo para envanecer nuestro ego. Ajá. Por eso es muy importante que todo lo que ustedes reciban, siempre miren, siempre piensen en función de su ministerio, ¿ok? En función de su liderazgo. ¿Cómo aplicar? ¿Cómo aplicar? En un sermón, en una charla, un concepto, una idea, hacer un documento, elaborar un escrito, escribir un artículo, no sé. ¿Qué cosa podríamos uno hacer después de tener este conocimiento? Muy bien, así es que vamos a hacerlo. Bueno, las cámaras las tienen prendidas Norma, Mario, por favor siéntanse libres, tanto María Los Ángeles, Leonora, Tatiana, Esmeralda, Brenda, Aarón. Si están ocupados está bien, pero si se les ocupan un poquitito, aprovechen el chat y escríbanlo. Así que vamos a hacer como una representación de los alumnos que no están presentes, ¿no? Que van a ver la clase y que tal vez a través de ustedes, las preguntas que ustedes hagan o los comentarios que ustedes hagan, los estén representando a ellos también, ¿no? Dicen, hasta que por fin alguien pregunta. Hasta que alguien pregunta. ¿Mm? Así es que vamos preguntando, hermanos. Vamos hablando, vamos charlando. ¿Ah? Primera pregunta, vamos a plantear en términos de orden. ¿Cuáles son los conocimientos más significativos que ustedes han podido recuperar de esta materia? Los escucho. Usen el chat, por favor, hermanos, hermanas. Los que están con la cámara encendida, ni modo, pues ya está, hermanos. No la pueden apagar ahora porque si no, fuego de Sodoma y Gomorra. Abran sus micros, hermanos. No importa si se escucha algo ahí, pero bueno, vamos a tratar de hacer como si fuera en vivo la clase. Sí, pastor. Usted sabe que para mí me ayudó un montón. Nosotros con las hermanas tenemos las reuniones los martes y ahí propuse en el grupo de las hermanas ir aprendiendo los libros de la Biblia y tomarnos entre nosotras las mujeres. Y había sido que no era solo yo la que no sabía, éramos todas. Estaba, es la realidad. Y bueno, y sí, estamos ahí ahora. Este martes va a ser el primer martes que nos vamos a hacer la prueba y ayudarnos entre nosotros. Aprendí, sí, no sabía eso del papiro, que estaba escrito todo en el pasto ese que se hacía, eso no sabía. La caña de No, bambú. la caña de bambú. Todo lo que ustedes nos enseñan y el otro pastor, les repaso a mis hermanas también en San Pedro. Y así lo que me voy acordando, voy compartiendo con ellas también. Para mí vamos a decir, mirando acá, no sé lo que preguntar, pero para mí, si me pongo a leer hoja por hoja, sé que voy a entender bien. Muy Para mí me bien, ayudó. muy Vi bien. que El tema... Sí, Norma, perdón. lo que pude ver, cómo estaban tantos años, 1500 años, que fueron para escribir, ¿no? El Antiguo Testamento, es mucho tiempo, como las personas fueron, cada uno tenía su carácter, su época, que los griegos tenían una manera de escribir, lo que era la parte de la otra parte de las hebreas, cuando se unieron los cánones ahí, que se unió el griego con el arameo, ¿no? Se unió, ¿no es cierto? Sí, en el Nuevo Testamento, en el Viejo. En el Nuevo Testamento, En sí, el Nuevo, sí. en el Nuevo, o sea, El Nuevo Testamento, acuérdense, se escribe en griego. en griego, eso. Y ahí tenía una manera de escribir y después el arameo, y que se cerró el canon, eso está muy bueno, eso yo no sabía, que no se escribió más nada. Bueno, Muy bien, es lo Norma. mínimo, para mí es lo mínimo, pero lo que me acuerdo ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es el ejercicio. Lo que hoy recordemos. Necesitamos a veces, yo digo, forzar la ardilla que tenemos, ¿no? En la cabeza, meterle ficha. Y bueno, me gustó mucho esta parte, ¿no? De que a veces lo sencillo, hermanos, se menosprecia. Pero fíjense que si nosotros no empezamos por lo más fácil, entre comillas, o lo más sencillo, no vamos a poder entrar en lo más profundo, ¿no?
Y bueno, el hecho de iniciar, por ejemplo, aprendiéndonos los libros de la Biblia, que es fundamental, es un gran logro, ya, ¿no? Entonces, está bueno. Tomen, acuérdense que pueden aprenderlos por secciones. Es mucho más fácil que aprendérselos de corrido, ¿no? Entonces, la primera sección, vamos a hacer la nuestra, no la Tanaj. Vamos a hacer la nuestra. La primera sección es Es del Pentateuco. Pentateuco. Muy bien. Luego, Génesis, ok. los, A ver, vamos a tomar el la examen de ley, norma. la ley, la ley, la ley. La ley, los, ajá, Los profetas. la ley, No, la no, 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 ley, no. No, 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 no. Pentateuco. Volvamos otra vez, antes de hacer la ensalada rusa. Volvamos otra vez. La primera sección nuestra, no de la Tanaj. No de la Tanaj. Pentateuco. Después Pentateuco, están los históricos. los libros históricos. Los poéticos, Los proféticos. No, 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 Mario. Norma dijo los poéticos, poéticos. los Poéticos profetas y mayores o y los profetas sapienciales. No, 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 paren, Sí. paren. Poéticos y o sapienciales. Sapiensales. Sí. Sapienciales, acuérdense. Ujú. Luego tenemos Los proféticos. Los proféticos, los mayores, profetas. profetas se mayores, dividen. Profetas Los mayores profetas y profetas los menores. y profetas menores. Ok. Y entonces ahí tenemos. Díganme un profeta menor. O sea, Joel, Amós, Abdías, O sea, Nahum, Habacuc, Nahum, Sofonías. Habacuc, Zacarías. Ajá. Miqueas, díganme un libro Zacarías. sapiencial. Y esas Salmos. palabras que Salmos, Reyes, No, Eclesiastés, sapiencial. Salmos, Reyes, Proverbios, No, Reyes. Salmos no. Reyes. No, Proverbios. Reyes La no. segunda. Es Proverbios. Sí. vio, pastor, esas palabras difíciles. Ahí nos No, enredamos todos. Reyes, esos son históricos, claro. Claro. Los sapiensales son, Sapienciales. Salmos no es sapiencial. no es poético. Salmos es Salmos es poético. Sapiencial tenemos entonces. Me dijo Proverbios. ¿Otro más? Lamentaciones. Job. Lamentaciones. Gracias, Aarón. Job. Job. No, Eclesiastés. Lamentaciones no es sapiencial. Es poético también, ¿no? Y nos falta un Eclesiastés, poético, sí. Eclesiastés. Eclesiastés. No, es poético. Eclesiastés. No, Eclesiastés. Está bien, no se preocupe, no hemos llegado a la clase de esa sección, pero a ver, libros sapienciales. Job. Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. No. No. A ver. Job, Sapienciales. Job. Proverbios. Eclesiastés. Eclesiastés. ¿Ok? Sapienciales. Lo que pasa es que todos esos libros que dice Norma están dentro de una misma sección que se le conoce como poéticos y o sapienciales. ¿Okay? Así tengo anotado. Claro. Entonces, los sapienciales son Job, Proverbios, Eclesiastés. Poéticos. Salmos. Cantares. Salmos, Cantares. Cantar de los cantares. Ahora, ya vamos a llegar allá, pero no es de que sí o sí, porque también hay algunos cánticos, algunos proverbios en libros de poéticos, etcétera. Pero bueno, en términos generales diríamos que así es. Ok, ¿un libro histórico, Mario? Reyes. Muy bien. Samuel. De Reyes. ¿El libro de Paralipómenos es poético o sapiencial? ¿El libro de Paralipómenos es poético o sapiencial? Esos nombres raros, pastor. Recuerden que estamos en la primera pregunta, es la pregunta del conocimiento, lo que debemos saber como conocimiento. La hermana María de los Ángeles dice que es poético. Muy bien. ¿Ustedes qué dicen los demás? Gracias por estar usando el chat, perdón, buenísimo. ¿El libro de Paralipómenos es poético o es sapiencial? Tenemos un poético, 1-0, ganando el poético. Sapiencial.
Seguramente los que están viendo en la grabación están así tomándoselos. ¿Cómo no saben? No sé. Aarón dice, esa no me acuerdo. Qué No aparato. está Aarón en ese. La pregunta, perdón, no, perdón, El, me el desconecté. libro, el libro de Paralipómenos, ¿es poético o es sapiencial? ¿No es histórico? Claro, no es ni poético ni sapiencial. El libro de Paralipómenos Porque es son las histórico. crónicas, ¿no? Exactamente, muy bien, Esme, muy bien. Punto para Esme. Acuérdense, hermanos, que Hubiera empezado por ahí, pastor. No decía crónica, obvio. Acuérdense que esa era la denominación que le dio el canon alejandrino al libro de las crónicas, el libro de Paralipómenos. ¿Mm? Así es que ese ni Pregunta es con sapien. trampa. Sí, sí. Esto es muy importante. Miren, ustedes me van a odiar porque en muchos casos yo siempre les voy a decir, lean con atención. Soy alguien muy malo en ese sentido, diríamos, ¿no? Bueno, en otros también soy muy malo, pero en ese, siempre les digo, lean, lean, lean con atención, porque a veces, hermanos, nosotros hemos cometido muchos errores, ¿no? Sobre todo en el texto bíblico, para darnos, para tergiversar, ¿no? A veces decimos, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Y dónde dice en la Biblia eso? ¿No? No está, no existe. Pero eso pasa porque a veces no leemos bien. ¿Okay? Muy bien, ¿qué más? Seguimos. Mario, ¿qué conocimiento adquiriste? Y ahorita leo Bueno, a Brenda, que ella también escribió en el chat. a mí me sirvió bastante la clase porque no sé si se acuerdan las primeras clases, antes de que inicie le había preguntado sobre lo escrito el Mar Muerto y sobre la Septuaginta y todo eso, y me sirvió mucho porque ahí me saqué muchas dudas con respecto a eso, ¿no es cierto? Qué valor tenían los escritos del Mar Muerto, la historia de la Septuaginta, cómo se escribió, dónde se escribió, cómo se llegó a ese proceso, ¿no es cierto? Eh, También la diferencia entre por ahí inspiración y revelación, qué es el canon, que aprendimos que era el canon, que era la vara como una medición, ¿no es cierto? Después que hicimos el repaso de Génesis 12, si no mal recuerdo en adelante, eh, que Muy bien. empezamos a hablar de los patriarcas de Abraham, Isaac, Jacob, pasando por José en Egipto, después de Moisés, después de Josué, después con los jueces, con la época de los reyes, la división del reino, hasta la destrucción de la parte norte, si no me equivoco, Del que Reino del fueron Norte. el reino del norte. Después cuando lo del reino del sur, que fueron llevados como esclavos, y ahí como que se empezó a dar más valor al día sábado cuando fueron esclavos, ¿no? Nos había explicado que como que ahí se escribió también la primera parte de Génesis, ¿no es cierto? Donde explica eso como que le hicieron más al sábado, como más, a ver, no me sale la palabra, eh, y se puso esa parte de la escritura. Se empezaron a escribir de la parte después de que vuelve Esdras, Nehemías, con la reconstrucción de la ciudad, y bueno, toda esa parte histórica a mí me gustó mucho, ¿no es cierto? Después de que cuando encuentran el primer escrito por ahí que encuentra Josías, cuando están haciendo ahí la modificación, que encuentran por ahí el primer escrito que se menciona, ¿no es cierto? De la palabra. eh, y, y mucha información más que por ahí
se me está yendo en este momento, pero porque fue mucho, pero después, como dijo Norma, el tema del Nuevo Testamento, con las diferentes escrituras, ¿no es cierto? Que ya se escribió en griego, no como antes que se escribían en arameo, y también la diferencia entre el papiro y el pergamino, que tampoco no la tenía ahí, que uno era en cuero y el pergamino se escribía en cuero. Nunca, siempre pensé que también se escribía en papel, y eso también fue una duda que me saqué. Así que fueron por ahí mucha información y muchas por ahí dudas que tenía al respecto se me disiparon en la clase. Eh, Muy Creo que bien, Mario. fui demasiado preguntón durante la clase, así que no voy a hacer ni una pregunta ahora, porque ya creo que me saqué todas las dudas. El profesor habrá dicho, ya listo, Mario va a preguntar de nuevo. Es muy, muy bueno. Gracias, Mario. Gracias. Bueno, ya tengo a mi profesor adjunto en esta materia de Historia de la Biblia y sus traducciones. Muy bien, Mario. Muy bien. Interesante, interesante. Recuerden, hermanos, que si algo ustedes tienen que tener muy retenido, diríamos, es este proceso histórico que planteamos en alguna clase que empezó con los patriarcas, con Abraham, y termina hasta la destrucción del templo en el año 70 de la era cristiana. Es mucho tiempo, pero es en ese tiempo donde se escribe el texto sagrado. Entonces, es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. Para Brenda dice que se le hizo interesante el proceso de inicio de la escritura de la palabra. Es muy valorable, hermanos. Gracias, Brenda, por compartir este punto. Es muy valorable la tradición escrita, pero mucho más valorable la tradición oral, porque la tradición escrita, hermanos, viene respaldada por estas tradiciones. Ya tendrán que esperar al otro año a que tengamos la materia de libros históricos y veamos todo esto. Pero este proceso fue muy, muy valorable al punto de que el pueblo llega a la idea de decir, no queremos que estas tradiciones se pierdan, pongámoslas por escrito. Y es así. Ese por ahí fue otra cosa muy interesante, el valor de que ellos le daban a la transmisión oral, que por ahí acá nosotros somos muy más de tergiversar por ahí la historia, ¿no es cierto? Le contamos y vamos contando y termina cualquier cosa. Sí, Y sí. ellos que por ahí se mantenían dentro de cuidar eso, ¿no es cierto? De que sea lo más fidedigno posible. Eso también fue algo muy Ujú. interesante. Porque Y yo me acuerdo que cuando era más chiquitito, como que pensaba que había alguien ahí escribiendo mientras Abraham estaba con Isaac ahí, había alguien escribiendo y uno no sabía, ¿no es cierto? Obvio, después pero está bueno saber que ellos tenían ese capricho, por ahí decirlo, de seguir la tradición muy, oral. sí, fue muy valorable. Así es que es muy interesante. Bueno, Brenda dice que nuestra Biblia está formada con los libros que se encuentran en la Biblia hebrea. Claro, ese es el canon. La única diferencia es que para ellos es un canon cerrado, para nosotros es un canon abierto, ¿no? ¿Sí logramos entender esa diferencia? Sí. ¿Por qué para nosotros la Biblia hebrea es canon cerrado? ¿Por qué? ¿Por qué para nosotros la Biblia hebrea es canon cerrado? Porque nosotros Porque ya aceptamos no se van a agregar más libros. nosotros aceptamos a Jesús como el sacrificio de Jesús, el nacimiento de Jesús, y los judíos no aceptan eso. Eso yo no sabía. ¿Y dónde encontramos a Sí, Jesús? En el canon del Nuevo Testamento, ¿no? Claro. Pero como los exacto. judíos no reconocieron y no han reconocido a Jesús como el Mesías, Ujú. Ellos entonces no para tienen ellos Claro. esa parte ya no hay No. revelación para ellos. Y nosotros sí. para ellos. Muy bien. Sí. Que los hombres que escribieron los libros sagrados han sido inspirados por Dios y que la forma y cultura que tenían fue muy respetada al escribirse. Sí, sí, principalmente, hermanos, en la transmisión oral hebrea. Este,
hubo mucho cuidado. Pero como vamos a ver ahora en un ejemplo, aun cuando hubo mucho cuidado para transmitir el texto sagrado, siempre hubo errores al copiarse, porque no se entendían algunas letras, ¿no? Algunas letras. Ahora en la clase vamos a mirar un poquitito. Esme, contanos. Yo creo que esta materia ha sido, sí, sin duda, de mucha información para los que teníamos telarañas y más de 30 años de no estudiar, fue así como una bomba. A mí siempre me gustó la historia, hay cosas que yo recuerdo incluso de la preparatoria muy vagas, pero aquí se ha venido a concentrar más en lo que es el área, ¿no? De la Biblia. Esto de a lo mejor el significado de la palabra Biblia, que eran libros pequeños, era algo que ya sabía, pero que no recordaba. También el cómo se hicieron los pergaminos, también era cosa que en alguna parte de la historia de la preparatoria nos llegaron a informar. Sin embargo, algo que a mí así como que me hace eco es el hecho de por qué no transferir esta información a nuestros niños. Porque, digamos, ahorita que yo estoy nuevamente retomando los estudios, me está costando mucho trabajo retener y guardar. Y en la etapa de nuestros niños están como esponjitas, todo lo que les metas, todo se les queda. Yo en el tiempo pues que se me ha dado la encomienda de ver a los niños, yo recuerdo mucho haberles enseñado el número de libros. Sin embargo, resulta que no es posible que en algún momento se me hayan olvidado, ¿no? Algo pasó, que se me olvidaron los libros menores. Y creo que si reforzáramos esta parte de aprendizaje con nuestros niños sería mucho más fácil, que pues cuando sean adultos ellos no sufran estas situaciones como nosotros, ¿no? Que no nos acordamos, que no sabemos el número de libros, que no sabemos cuáles son los poéticos, cuáles son los sapiensales, cuáles son los históricos. Y todo esto es importante. Yo todavía no termino de hacer de transcribir todas mis diapositivas y todo lo que nos has compartido, pero esa es una de mis intenciones. Dije, voy a repasar con los niños, voy a repasar toda esta información, porque si no va a quedar ahí en el olvido, o se va a quedar en la libreta y con mi falta de memoria ya no lo voy a recordar. Entonces, una forma de ejercitarlo, yo lo he pensado, es dije, voy a agarrar todos los sábados de ponerme a repasar toda esta información con los niños y algún día ya lo tendré así como mi profesor bien aprendido. Pero esto es muy importante. Algo que también me causó mucho impacto era cómo se pasaba la información de padres, de abuelos a padres, a los hijos, ¿no? Y que así se fue escribiendo la Biblia. O sea, contando las historias, porque como decía Mario, pues no hubo alguien que estuviera ahí cuando estaba el suceso escribiéndolo, ¿no? Pero entonces el ir guardando la información y pasándola a la generación siguiente fue cuando llegó el momento de la escritura, alguien ya traía esas historias guardadas en su corazón y en su mente. Muy bien, Esme. Muchas gracias. Contestaste un poco la tercera pregunta, ¿no? Que era cómo hacer un ministerio de esto, cómo aplicarlo en el ministerio. Y está lindo ver el tema de nuestros niños, ¿no? De que ellos aprendan, nuestros jóvenes que también se aprenden más las canciones de Bad Bunny o Bunny Bad o cómo se llama el tipo que canta, ¿no? Se aprenden más esas canciones que los textos de la palabra. A ver, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué aprendimos? ¿Qué inquietudes? ¿Qué nos dice todo esto? ¿No? ¿Cuáles son las reacciones, las inquietudes, preguntas que nos nacen de todo esto?
Y les voy a hacer una pregunta. Estos libros que componen la revelación divina en 2 testamentos, nosotros la consideramos como palabra de Dios. La pregunta que yo les hago, esta revelación, estos libros, ¿son realmente palabra de Dios? Cuidado con la pregunta, no pisen el palito. No pisen el palito. Esta es una pregunta con trampa, dirían. Y me parece que es muy importante que la reflexionemos. Vuelvo a plantear la pregunta. Nosotros sabemos que estos 66 libros, ¿no? Siempre hemos dicho que es palabra de Dios y todo lo que está en la Biblia. Si no está en la Biblia, pues nosotros no lo hacemos. Si está en la Biblia, pues entonces sí lo hacemos. La pregunta es, estos 66 libros en su totalidad, ¿todo es palabra de Dios? Yo pienso así, que fue inspirado y transmitido a hombres fieles con inspiración divina, vamos a decir, que es algo ya, vamos a decir, milagroso que se haya pasado de tantos años y que es tan actual. La palabra de Dios es tan actual, como usted decía, el apóstol Pablo nunca se iba a imaginar que su testimonio iba a ser, nosotros acá en el 2022 íbamos a estar leyendo el testimonio de Saulo de Tarso y cómo los problemas de la iglesia en la antigüedad solucionan los problemas de las iglesias hoy en día. Ayuda, vamos a decir, en la enseñanza de los problemas de ponerle de las iglesias de Efeso y de todas las iglesias, hoy en día siguen sirviendo para ayuda y fortaleza. La palabra de Dios es algo especial, pero fue escrita por hombres, inspirados por Dios. Fue escrita por hombres, sí. Ese proceso de escritura, sí, eso lo tenemos claro. Que sí. Dios inspiró a hombres para escribir la palabra. Ahora, ya una vez teniendo la palabra escrita por hombres, ¿no? Inspirada por Dios, la pregunta es, ¿todo es palabra de Dios? ¿Todo lo que está aquí escrito es palabra de Dios? Sí, yo creo que sí. Muy bien, gracias. Yo creo que ¿Alguien porque, más? Porque funciona. Ok, está bien. Sí, yo opino lo mismo, que sí es palabra de Dios porque es inspirada por Dios. Y bueno, veíamos la definición de inspiración es exhalación de Dios, entonces no puede haber un error, ¿no? Quizá las traducciones han derivado dependiendo de los vocabularios, de las lenguas en las que se han ido pasando de traducción a traducción, ¿no? Pero sin embargo, el contexto, lo básico, lo importante de la palabra de Dios, yo opino lo mismo, que sí es palabra de Dios. Ok, bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere opinar? Igual, Aarón, vos escribiste algo, amigo mío, pero no entiendo mucho la pregunta, che. Yo soy re malo, por eso no me gusta dar a mí ninguna conferencia. Cuando me invita trato de no dar, porque a veces soy re malo para entender las preguntas. Buenos días, ¿cómo andan? Sí, decime, Aarón, decime. No, yo porque había escuchado que usted dijo lo que está en la Biblia, nosotros hacemos. Ajá. Yo creo que por ahí no, o sea, el Evangelio más que nada es por la fe en Cristo. No porque nosotros hagamos, sino por haber creído en el sacrificio expiatorio. O sea,
Claro, claro, claro. No, pero iba en el sentido, Aaron, la expresión de que todo lo que está en la Biblia hacemos va en ese sentido, ¿no? De creer que este libro sagrado, estas palabras son sagradas y por lo tanto nosotros las aceptamos por fe. Evidentemente Sí, en sí, este libro encontramos a Jesús, su obra salvífica, etcétera, etcétera. sí. Ok, pero la pregunta es más en otro sentido que planteamos, ¿no? Es decir, todo esto que está aquí, que tenemos en este librito, bueno, este libro, la pregunta es, ¿todo lo que está escrito aquí es palabra de Dios? ¿Debemos entender que es palabra de Dios? Bueno, Norma dice que sí, Esme también. Los demás, si quieren Yo, usar el chat. Mario. yo recién volví y estaba medio perdido ahora. Mira Ah, que no, entendí no, un está poco. bien. Cristo te rescató. Sí, Eh, yo también tenía una sí, pregunta con respecto a un para pasaje mí que sí. bíblico. Ah, si quieres ahorita lo platicamos, Aaron. Salimos de este entuerto que metí Bueno, y, bueno, bueno. planteamos el tuyo. La pregunta era, Mario, o sea, para toda la clase, nosotros entendemos que esta palabra que ha sido revelada, que Dios la escribió, que los hombres, perdón, inspirados por Dios la escribieron, ¿no? Nosotros decimos, esta es palabra de Dios, es palabra santa, palabra sagrada, palabra divina. ¿Ah? ¿Es así? Sí, para mí sí. Ok. Yo también creo así, porque la persona no puede cambiar, una persona no puede cambiar, por ejemplo, leyendo un libro y lee la Ujú. Biblia y la persona cambia, entonces Ok, hay algo en ese libro. ok, bueno. Por eso teníamos lo de inspiración, ¿no es cierto? Que Dios Ujú. inspiró a los hombres para escribir. Bueno, Y la inerrancia, ¿no es cierto? Que si Dios es el autor, por lo tanto todo es verdad y no contiene errores. bueno, Era una entonces de... los voy a meter en un conflicto existencial, voy a poner a prueba su fe. Ujú. Y voy a romper un paradigma que tenemos, ¿no? Traten de que no me acusen, por si no me van a linchar. Ujú. No todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. En la Biblia, nosotros encontramos palabras de hombres. Voy a poner un ejemplo, solo uno, porque no tengo tiempo para más, que aunque los textos no son abundantes, pero nos permite plantear este paradigma que a veces nosotros tenemos. Es que si la Biblia lo dice, tenemos que hacerlo, porque es palabra de Dios. No todo es palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. Está escrito en la palabra de Dios, pero no todo es palabra de Dios. Si nosotros pensáramos, hermanos, y que tendríamos que pensar que desde lo que está en Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, creo que es 22, algo 21:22, con que termina el texto sagrado, todo es palabra de Dios, entonces estamos cometiendo un error al no contemplar que en esta palabra hay también palabras de hombres y que a veces se las atribuimos a Dios, pero Dios nunca las dijo, Dios no las pronunció, no nacieron de Él, no son parte de su plan. Están escritas en su palabra, porque las leemos y ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no? Pero no son palabra de Dios. Es muy interesante esta diferenciación, queridos hermanos. Uh-huh. Vean qué dice el Salmo 137. Salmo 137. Y si nosotros vamos con esa inercia de decir, bueno, todo es palabra de Dios, Dios lo dijo y entonces si está en la Biblia hay que hacer, nos metemos en un grave conflicto, en un serio conflicto, si tenemos que hacer lo que dice el versículo 9 del Salmo 137. Empezamos a buscar desde Mateo por ahí para atrás.
Ay, Dios. Ahí nos castiga el profesor. Yo los repruebo si tienen que buscar desde Apocalipsis. Ahora, Ya tengo el texto. muy Sí, bien. sí. Dichoso el que nosotros- agarra a sus niños. Fíjense ustedes, si nosotros tenemos la idea de que todo es palabra de Dios y tenemos que seguirlo al pie de la letra porque tiene poder, tiene autoridad y todo lo que consideramos como lo es el texto sagrado, nos vamos a enfrentar. Este es un ejemplo, ¿eh? No tengo tiempo para decir todos los que hay en el texto, pero este es un ejemplo. Dice, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. ¿Tiene otra versión? A ver, yo no busqué. ¿Alguien tiene otra versión que no sea Reina Valera? La mía es la contemporánea, dice un poquito distinto, pero No, a ver, por favor. dichoso el que agarre a tus niños y los estrelle contra las rocas. En esta Pastor, versión, sí. dígame, Norma. También, pastor, hay, así como usted dice, y ahora me doy cuenta de las iglesias esas que agarran serpientes en las manos Claro, y dicen que no le harán daño. claro. Ok. Hay, Es muy importante esto, hermanos. Es muy importante porque esto nos va a permitir a nosotros tener una perspectiva muy sana, muy equilibrada del texto sagrado. En la versión Dios habla hoy dice, feliz el que agarre a tus niños y los estrelle contra la roca. ¿Está en la palabra de Dios o no, hermanos? Está aquí, está escrito en la palabra del Señor. La pregunta es, ¿esto es palabra de Dios? ¿Es palabra de Dios? ¿O es la palabra del orante? Este es un orante que escribió el Salmo 117 que tiene que ver con la cautividad, que tiene que ver con un sentimiento de odio que está teniendo el escritor sagrado. Si ustedes leen el Salmo completo, se van a dar cuenta que el orante, ¿no? Está teniendo una bronca muy fuerte contra los babilonios. Muy fuerte. Porque dice, ojalá, así como lo hicieron a nuestros niños, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ojalá alguien agarre un niño babilonio, ¿viste? Lo agarre por los pies, lo revolotee y lo estrelle y el cráneo se le abra y explote. ¿Cómo entender Yo esto? considero el hecho de que antes, por ejemplo, el que pecaba moría, o sea, la persona que se encontraba en adulterio era apedreado, ¿no? O sea, ese era el mandato de Dios. Ajá. El que hacía algo, prendía fuego, hacía un trabajo en sábado, o sea, se encontraba en ese pecado, era apedreado, o sea, por eso yo creo el hecho que antes era más complicado el tema. Después de Jesucristo, con las enseñanzas cambió esa postura, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí, cambió un poco. Desafortunadamente, después de la enseñanza de nuestro Señor, se fueron para el otro lado, se tiró para otro concepto, pero más que nada, y planteando un poco lo que Aarón está comentando, ¿no? Es qué cosas, hermanos, qué cosas del texto sagrado, cuando las leemos, son palabra de Dios y qué cosas son palabras de hombres. ¿Y por qué este texto está aquí? ¿No? Si para nosotros es un texto sagrado, es inspiración divina, es todo lo que hemos visto, ¿no? Todo lo que hemos visto. ¿Cómo entender el tema de la inspiración en un escritor como el del Salmo 137, ¿no? Dice el versículo 8, yo leí el 9, pero miren el 8, dice, hija de Babilonia la desolada,
Bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. En esta versión dice, tú Yo tengo otra Babilonia. versión. A ver, Esme, dale, dale. Dice, 8. el 8 dice, hija de Babilonia, que serás destruida, dichoso el que te hiciere los males que a nosotros nos hiciste. Y el 9 dice, dichoso aquel que agarre a tus pequeños y los haga pedazos en las piedras. Y bueno, yo me fui hasta el 7 y entonces ya, bueno, le entendí el porqué el 9, ¿no? Porque dice, acuérdate, Señor, de la gente domita que decía, el día que cayó Jerusalén, echen abajo todo, arrásenla hasta los mismos cimientos. ¿Qué encontramos aquí, hermanos? ¿Palabra de Dios? No, parece que no. No, hermanos, no es palabra de Dios. Es palabra de hombre. ¿Ok? Es palabra de hombre. Ahora, porque Dios no podría decir esto, hermanos. Nosotros no podríamos decir jamás, a la luz de la revelación de todo el texto sagrado, que Dios va a estar feliz de que ahora nosotros, porque alguien nos hizo algo, agarremos a un niño y lo estrellemos. Eso no puede ser. ¿Están de acuerdo Sí, porque conmigo? suena a venganza. Claro que es una venganza, pero es una venganza. Fíjate, incluso El utiliza una típico palabra ojo por ojo. y utiliza una palabra muy sagrada para nosotros, bienaventurado, ¿no? Todos crecimos con esa palabra de las bienaventuranzas de Jesús. Bienaventurado, ¿a qué? Bienaventurado el otro. Bueno, el orante está usando esta palabra y dice feliz, dichoso. Le vamos a dar un premio, le vamos a aplaudir todos al tipo que haga eso, que cobre esta venganza. Ok, esto corresponde al sentimiento de Dios, a la revelación de Dios, a este Dios que se manifiesta. No. La pregunta entonces que ahora les hago, ¿por qué está aquí? ¿Por qué está en lo que nosotros llamamos palabra de Dios? Yo creo que es por eso que muchas veces el que interpreta o el que lee la Biblia llega a la confusión y a la interpretación errónea, porque de una manera general o literal siempre decimos que es palabra de Dios, ¿no? Y que fue algo con lo que a lo mejor Norma y yo nos fuimos, porque pues el hecho de que está en la palabra de Dios, está en la Biblia, bueno, pues lo consideramos así, de una manera general, que es palabra de Dios. Sin embargo, ahora caigo que yo tengo mi Biblia es la Biblia de las promesas, y resulta que este salmo que acabamos de leer está en negro, y precisamente donde están las promesas viene en rojo. Todas las promesas, o sea, todo lo que viene como promesa por parte de Dios, viene marcado en rojo. Y yo decía, bueno, ¿y por qué lo negro, no? Bueno, entonces ahora entiendo, porque son escritos que quizá nos dan una enseñanza, ¿no? Tiene una enseñanza para nosotros el texto, el versículo, el capítulo en total, porque ahí está hablando del lamento de los cautivos en Babilonia, y y quizá el sentimiento que en ese momento se estaba viviendo, ¿no? Pero no porque fuera literalmente palabra de Dios. Por eso la pregunta que les hacía al principio le dije, no pisen el palito, porque es una pregunta con trampa, ¿no? Y esto es muy importante en nuestra comprensión y nuestro acercamiento al texto sagrado, hermano. Que cuando vemos la historia formativa, que cuando vemos este proceso de evolución que tiene el texto sagrado, nos damos cuenta que el factor humano siempre está presente en el texto sagrado. Y esto, para una correcta interpretación de la Biblia, es fundamental. Quien no entiende esto, es por eso que va a encontrar muchos fundamentalismos. Un caso como el que platicaba Norma, ¿no? Dice la Biblia, nadie tomará una serpiente y le morderá y demás. ¿Es palabra de Dios o alguien lo dijo? Otro ejemplo. Bueno,
No sé si quieran otro ejemplo, pero lo, lo que yo quiero llegar a la conclusión es lo siguiente. ¿Por qué este tipo de expresiones, diríamos, incluso de blasfemias? ¿Ustedes saben que hay blasfemias en el texto sagrado? Sí. Ok, ¿cuál, Aaron? ¿Dónde? ¿Dónde está esa blasfemia? ¿Dónde? Sí se entiende que es blasfemia, ¿no es cierto, hermanos? Ok. ¿Dónde, Aaron? ¿Dónde está la blasfemia? No son tantos, ojo, no es que por todo el texto sagrado, no, son muy pocos, pero nos ilustra muy bien el punto que quiero compartir. ¿Recuerdan Puede alguno? ser en el Salmo 91, si no me equivoco. A ver, pero ¿y dónde estará la blasfemia, amigo? El Salmo 91 habla acerca de lo que es Jehová es mi luz y mi salvación, ¿puede ser? No. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No Sí, habría una no blasfemia. me acuerdo entonces dónde, Ok, pero sí sé. no te preocupes. ¿Y saben quién la pronuncia? Uno de nuestros héroes. Uno de nuestros favoritos, que ustedes leyeron al inicio de la cursada, que hicieron un trabajo sobre él, pero bueno, vieron que como uno lee por leer o por cumplir la tarea, Job es uno, hermanos, que dice algo muy feo, muy fuerte, ¿no? ¿Qué dice Job? ¿Alguien recuerda? Él maldijo el día del Cuando nacimiento. lamenta, sí. No, Él pero maldijo el día. bueno, el maldijo viene en función de él. Maldito el día en que se dijo hijo concebido, hijo es concebido, ¿no? Pero es una expresión de él. No, la blasfemia va contra Dios, o sea, hablar de Dios mal, pésimo, terrible. Eso es la blasfemia. Contra Dios, no contra él. El capítulo 9 del libro de Job. Vamos a leerlo en Reina Valera. Bueno, Esme tiene otra versión, así es que la vamos a escuchar de ella también. ¿Qué versión tienes, Esme? Porque Nuevo Mundo creo que tiene Mario. Contemporánea. Ah, Reina contemporánea. Valera. La latinoamericana. Ah, vos tenés la latinoamericana. Ok, bueno, yo tengo la de Dios habla hoy. Bueno, vamos a ver Job, capítulo 9. Y vean lo que dice Job, hermanos. Estamos en esta postura de decir por qué. A ver, ¿por qué está esto que estamos haciendo? Porque debemos entender, hermanos, que en el proceso formativo del texto sagrado, evidentemente vamos a encontrar muchas de estas expresiones humanas, muchas. Y el capítulo 9, versículo 23. En Reina Valera dice, bueno, voy a leer en la 60 y vos lees en la contemporánea. Y luego Esme. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. ¿Cómo dice en tu versión, Mario? Cuando ocurre algún desastre repentino, él parece burlarse de la angustia del inocente. ¡Qué terrible, che! Está acusando a Dios de ser alguien que se burla cuando el inocente sufre. ¡Wow! ¿No? Dices, eso Job dijo. El paciente Job, el sufrido Job, no era ni tan sufrido ni tan paciente. Realmente Job está en una lucha profunda. ¿Cómo dice tu versión, Edna? Dice, si una calamidad trae repentinamente la muerte, se ríe de la desesperación de los inocentes.
Esta versión dice, si en un desastre muere gente inocente, Dios se ríe de su desesperación. La pregunta es, ¿esto es palabra de Dios? No creo No, que Dios se ría definitivamente no. del sufrimiento de las personas. Entonces, por eso en el versículo 20 del mismo capítulo dice, si pienso estar en la razón, mi boca puede condenarme, y si me encuentro inocente, ella me declarará culpable. Sí, que viene a ser una respuesta a la pregunta que yo les hice. ¿Por qué en este tipo de expresiones se conservan en algo que para nosotros es sagrado? ¿Se acuerdan cuando vimos el testimonio que tenía Flavio Josefo de la Biblia? ¿Qué decía él? Para nosotros somos capaces de dar la vida, de morir, ¿no? Con gusto, con placer, por defender este texto sagrado. Ahora, el paradigma que estoy rompiendo, hermanos, es que no todo lo que está en la palabra de Dios es palabra de Dios, sino que también hay palabras de hombres. En el ¿Por qué? capítulo, perdón, 30 también habla, pues así, o sea, como con un dejo pues de coraje, quizá, ¿no? Dice, y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí y aún mi rostro no detuvieron su saliva, porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. ¿Por qué esta literatura está allí? ¿Por qué estas expresiones están allí? Por algo fundamental, queridos hermanos. Miren, el texto sagrado fue escrito para nuestra enseñanza, según lo que vimos en el pasaje de Pedro, ¿no? Para nuestra enseñanza fue escrito. Esto, hermanos, esto es un reflejo de lo que a veces nosotros somos, de lo que a veces nosotros decimos cuando estamos en una situación difícil, ¿no? ¿Qué pensaríamos de Dios si nos quita nuestra esposa, ¿no? La mata, o mata a nuestros hijos, a todos nuestros hijos, y todos nuestros bienes se pierden? ¿Qué diríamos? Diríamos, ay, no, Dios, te alabo. Yo diría, te estás burlando de mí, o sea, a vos no, yo no te intereso a vos, ¿no? Yo no te intereso. Te olvidaste de mí, eres malo, eres cruel. Eso yo le diría a Dios, ¿no? Ahora, ¿por qué encontramos estas expresiones aquí abajo? Porque finalmente Dios ha permitido que a través de su palabra se vea reflejado que a pesar de estas expresiones de odio, de rencor, de venganza, Dios siempre estará con los suyos. En el caso de Job, Dios después le dirá, mira, yo soy Dios, no me burlé de ti, todo tiene un propósito y ahora yo te recompenso. En el caso de Babilonia, ¿no? Dios le dice a través de Jeremías al orante, este tiempo terminará y volverá nación cantando, según Isaías, y gozo perpetuo habrá sobre su cabeza. Esta forma, hermanos, de entender la palabra de Dios, en primera nos libera de cualquier fanatismo que pudiésemos adquirir, ¿ok? Y de cualquier adoración que nosotros podríamos darle a este texto sagrado. Y cuando decimos texto sagrado, nos estamos refiriendo a que Dios se ha revelado allí, pero debemos entender también que hay palabras de hombre que Dios permitió que fueran para nuestra enseñanza. Ahora entiendo entonces el por qué cuando hicimos nuestra tarea aquella de exactamente de Job, tú nos decías que éramos muy espirituales, ¿no? Que no estábamos plasmando exactamente el sentimiento humano, ¿no? Porque es realidad, ¿no? Que pues muchas veces, ¿no? Cuando vivimos situaciones difíciles o complicadas, pues no nos referimos a Dios con esa espiritualidad de decir, bendito seas Dios porque se me murió mi familiar, porque estoy en el lecho de la enfermedad, porque a veces nos sale la carnalidad y a veces hasta cuestionamos a Dios, ¿no?
No ha sido mi caso, pero yo he escuchado a mucha gente que le reclama a Dios, o sea, ¿y por qué? Si yo estaba bien, yo te sirvo, yo estoy haciendo muchas cosas buenas y vienes y me enfermas a mí, ¿no? Y hasta le reclaman a Dios el que se Ujú. les da la enfermedad. Y ahorita leía en la otra interpretación bueno, en otra Biblia dice, ese mismo texto que leí, le dice Job a Dios, clamo a ti y tú no me respondes. Me presento y no me haces caso. Ujú. Son esas reacciones humanas que nosotros tenemos en nuestra profundidad con Dios. Yo por eso les decía, hermanos, quienes tenemos una vida espiritual profunda, nos encontramos con ese tipo de situaciones y nos confrontamos en el silencio de Dios. Quien no lo ha experimentado es porque tal vez no ha profundizado en conocer más a Dios, ¿no? Y que a veces esa ansia que tenemos de buscar a Dios nos provoca a veces tanta frustración, tanta desesperación, porque no lo encontramos, no encontramos a Dios. Y como Job nos sale, y como el orante del Salmo de esto, ¿no? Porque si ustedes leen todo el Salmo, ustedes entenderán al orante, ¿no? Y entenderán el exilio y entenderán un montón de cosas, ¿no? Que bueno, conforme avancemos en nuestros cursos, materias, van a entender un montón de cosas. Lo más importante, hermanos, es que siempre cuando usted tome este libro sagrado, entienda y sepa diferenciar lo que es palabra de Dios y lo que está en la palabra de Dios. Sí, sí me explico, hermanos. Por favor, aprenda a diferenciar lo que es palabra de Dios y lo que está escrito en la palabra de Dios. Y Yo entonces creo, sí, Mario. disculpe, yo creo que esto también es importante desde mi punto de vista que esté dentro de la Biblia, ¿no es cierto? Para mostrarnos a nosotros que aún siendo personas como Job o David, que no fueron perfectos, que también nos traigamos nosotros esa enseñanza de que si nosotros fallamos, estas personas que por ahí nosotros le tenemos como, wow, David, y David se equivocó, Job se equivocó, ¿no es cierto? Creo que demuestra la humanidad también dentro de las escrituras. Uh-huh. Y eso, como dije, es para nuestra enseñanza, nuestra humanidad, ¿no? Nuestra humanidad. Todo pecado es perdonado. Usted puede, escuché una frase este fin de semana, estuve con un amigo mío, pastor, y él me recordó, en común tenemos un predicador que nos nutrimos mucho de él, ya murió él hace muchos años, y este predicador decía, vos podés escupir a Dios en la cara y te va a perdonar. Dios, Menos el Espíritu Santo. podés escupirle el rostro de Jesús y te va a perdonar. Pero el pecado que no es perdonable es contra el Espíritu Santo, porque bueno, tiene toda una explicación que no es propósito de la clase, pero lo que quiero decir es esto, o sea, vemos en la revelación de Dios, ojo con esta palabrita, ¿no? Vemos en la revelación de Dios quién es Dios, y es un Dios que a pesar de que sus criaturas se enojan, lo maldicen, lo blasfeman, tienen sentimientos de venganza, de odio, de rencor, ¿no? Que quieren arreglar las cosas matando a las personas a pedradas, que quieren resolver las cosas con guerra santa, un montón de cosas. A la luz de esta afirmación que les he hecho, hermanos, vamos a entender muchas cosas. ¿Ok? Espero que les haya servido este ejercicio que tuvimos. Mucho. Muy bien, para mí era muy importante que ustedes lo supieran de una vez, porque entonces así, cuando ustedes vayan avanzando en sus estudios, sabrán perfectamente diferenciar. Bueno, Aaron, ¿tenías una pregunta de un texto? Vamos a ver si entra dentro de este mismo, de lo que estamos manejando en clase. ¿Quieres compartirla? Sí. Bueno, mi pregunta era con respecto a un pasaje que es Juan 14:26, que dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Con respecto a ese pasaje,
¿Qué interpretación tiene usted con la parte que dice, y os recordará todo lo que os he dicho, que le dijo Cristo a sus discípulos en ese momento? Bueno, eh, podría compartir un poco mi entendimiento del texto, querido Aarón, para efecto de el aprendizaje, para efecto de la formación que como alumnos deben de tener. Estamos un poco lejos todavía para llegar a un pasaje como este, por lo siguiente, ¿no? El parácletos, ¿no? Que deberíamos entenderlo como una traducción del griego, ¿no? Que tiene que ver con el espíritu, tiene una connotación muy importante en la teología juanina. El Evangelio de Juan es un evangelio que se cocina aparte, diríamos, o que debería entenderse o interpretarse de una manera diferente a los evangelios sinópticos. Para contestar esta pregunta, tendríamos que hacer un exégesis de plantear y decir primero cuál era el propósito de escribir Juan su obra. ¿Cuál era el propósito? ¿En qué condiciones estaba la iglesia o el grupo al que él dirigió su evangelio, ¿no? ¿Qué tiene que ver el Parácletos con el gnosticismo? De tal manera que Juan tuvo que poner en los labios de Jesús esta expresión de que vendrá el Consolador y les enseñará. ¿Qué relación tiene el gnosticismo con esta palabra de la enseñanza? ¿Cómo entendían los gnósticos, ¿no? El conocimiento. ¿Qué es un gnóstico? ¿Perdón? ¿Qué es un gnóstico? Bien, a eso voy, mi querido Aaron. Para poder llegar a contestar con una interpretación del texto, de este texto que vos me planteas, necesitaríamos conocer antes muchas otras cosas. Dale, está bien, no hay problema. Claro. Yo entiendo por ahí la profundidad de esa connotación, así que sí. Porque yo te voy a dar una explicación muy, no sencilla, ¿no? Pero más bien algo que pueda, no sé, contestar a la pregunta, pero tomándolo en el ámbito académico en el que estamos, ¿no? En esta parte formativa en la que estamos, para llegar a eso necesitamos conocer muchas cosas más. Y básicamente el gnosticismo, ¿no? Porque el gnosticismo era, como vimos en una clase, era una de las grandes herejías que en el siglo I y II se habían ya introducido en las comunidades cristianas y que Juan escribe precisamente su evangelio contra los gnósticos, ¿no? Contra los gnósticos. Y el Parácletos, el Espíritu Santo que aparece en este texto que está mencionando Aarón, ¿no? Que tiene que ver con el Espíritu Santo, que es el 15, no, sí, el 15, ¿verdad? No, el 14. 14:26. Tiene que ver básicamente esta postura de que la enseñanza de la salvación de Jesús, de lo que representaba Jesús, de su obra salvífica, ¿no? No se adquiría por el conocimiento, no se adquiría por el conocimiento. El secreto interpretativo de este pasaje está en la palabra enseñanza, y Él os enseñará. ¿Por qué? Porque la enseñanza lleva consigo conocimiento, la gnosis, ¿no? La famosa gnosis, de ahí el gnosticismo. Porque el gnosticismo, ¿no? Decía que solo a través del conocimiento, en la medida en que uno va creciendo en las etapas del conocimiento, muy una filosofía griega, demasiadamente platónica, uno a través del conocimiento puede llegar a comprender a Dios. Y el Evangelio Juan les dice, no es el conocimiento, ¿no? No es la gnosis lo que nos permite conocer a Dios. Es el Espíritu de verdad quien en su enseñanza dirá que para llegar a Dios es Jesús.
Por eso, insisto, o sea, uno no puede explicar un texto aislado de todo su contexto. Les voy a decir una máxima, apréndansela, por favor, apréndansela. Ustedes ya la escucharon, pero les va a servir mucho para sus clases de exégesis, de hermenéutica, de teología, de análisis de pasajes bíblicos. Un texto sin contexto es puro pretexto. ¿Ok? Esta es una máxima que debe estar tatuada en toda la piel la piel de todos los que estudiamos el texto sagrado. Debe estar retatuado. Un texto sin entender el contexto en la que se plantea, ¿no? Es puro pretexto. Y este pasaje que Aarón me plantea me permite ejemplificar, y le agradezco a Aarón que lo haya sacado a la clase, porque, vuelvo a repetir, el secreto de este pasaje no es aislado, no tenemos que sacarlo y no analizar el contexto. Ya más o menos les explico un poquitito en qué condiciones está Juan, cuáles son las condiciones del pensamiento a la cual él se contrapone. ¿Por qué creen, hermanos? ¿Por qué creen que Juan inicia como inicia su evangelio? Juan, hermanos, no inicia su evangelio como Mateo. Mateo inicia con una genealogía, ¿no? Marcos, ¿con qué inicia su evangelio? Y Marcos no inicia ni con su nacimiento, ni con nada. Marcos dice, esta es la historia del principio de todas las cosas que está en Jesucristo. Así inicia Marcos. ¿Por qué Lucas inicia con unas palabritas especiales para Teófilo? Oh, excelentísimo Teófilo, todo lo que ha sucedido, hoy te lo quiero poner en orden. ¿Por qué Juan inicia, hermanos? Inicia diciendo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Es ocasional? ¿Es coincidencia? No, porque evidentemente hay una gran lucha gnóstica, en donde el gnosticismo lo que pretende es rebajar a Jesús como un mero medio de conocimiento. Y entonces, todo lo que tiene que ver con el Parácletos, que habría también que saber por qué Juan utiliza el Parácletos, que se menciona igual en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento no es el Parácletos, es el Ruach, es el soplo de Dios, es el Espíritu de Dios, es el viento de Dios, el viento huracanado de Dios. Entonces, por eso les decía que de a poquito vamos a ir avanzando, ¿no? De a poquito a muchos nos va a caer el 20, decimos, ahora entiendo por qué Juan dice lo que dice, ¿no? Y entonces habrá una gran enseñanza en esto, sobre todo, hermano, porque el pasaje, por eso decía que no podría explicar todo ahora porque no sería a propósito de la clase, el pasaje está enmarcado en una de las grandes piezas literarias que se le ha llamado la oración sumo sacerdotal de Jesús, ¿no? En labios de él, y que tiene que ver con muchos otros elementos que están en juego. Así que, bueno, más o menos, mi querido Aarón, te dije algunas cosas, te planteé algunas dudas que evidentemente, ¿no? Todos los que tratamos de investigar qué dice el texto, tenemos que plantearnos, ¿no? Cada vez que ustedes tengan una duda sobre un texto, tienen que ver su contexto. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? Preguntas fundamentales que en la medida en que uno las va respondiendo, a uno se le clarifica el texto sagrado. Ya más o menos cuando veamos introducción al Nuevo Testamento, ahí ya les va a dar mucho más luz. Ahí vamos a trabajar un poco más sobre eso. Bueno, muchas gracias. Sí, amigo. Despacito nomás, Aarón. Despacito, despacito. Llegamos a Roma. Sí, así es, así es. Muy bien. Antes de irnos al receso, hermanos, ¿qué podríamos hacer para que esto que hemos aprendido se convierta en ministerio? Ya, yo tengo una tentación de decirte Bere, Esme, porque Bere está en mi clase, no en mi otra clase, y cada vez que te voy a decir Bere, pero digo Esme. Ya Esme nos dijo, ¿qué podríamos hacer? Estaría padre, hermanos, estaría lindo, ¿no? Los que trabajan con niños, decir, a ver, niños, vengan para acá. Vamos a aprender los textos de la Biblia, ¿no? Eso estaría bueno, muy, muy bueno. Que puedan armar un curso para predicadores y decirle, miren, hermanos, para cuando ustedes prediquen, les voy a explicar cuál es el proceso histórico del texto sagrado.
¿no? Sin mayor profundidad, ¿no? Entonces, cuando ustedes tomen el libro de Samuel, van a saber que está al inicio de la monarquía, ¿no? Algo así. ¿Qué podemos hacer para que esto sea práctico en nuestras iglesias? ¿Qué se les ocurre? Aún como miembros de iglesia, que puedan proponerle a alguien, a un líder, qué sé yo, y decir, oye, podríamos hacer esto, estaría lindo hacer esto, aquello, ¿no? Que no sean líderes, insisto, como piedras vivientes. Sí, pastor. Nosotros acá en Ameguino y ya pusimos para los niños, porque mi nuera está conmigo y ella Ajá. está con los chicos. No, acá ya funciona eso. Eso ya está como, ya está implementado en la escuelita. Y me quedé sorprendida porque la hermana Esmes decía para que ella iba a incorporar eso. Nosotros es como algo muy lindo, porque ya se incorporó eso en la escuelita. Qué bueno, qué Y, bueno. Y de a poquito ir viendo, enséñenle a los niños a su edad, tampoco les sí. digan este pasaje, niños, lo que está en la palabra de Dios no es palabra de Dios, porque no, tampoco, no les van a entender, pero sí de a poquito, ¿no? Génesis, ¿qué nos dice Génesis? ¿De quién nos habla, no? Mateo, los profetas, ¿no? Los profetas. Yo sé que O cómo vamos a se ir, escribió. Ujú. ¿perdón? O cómo se O, escribió la o cómo se Biblia, que eso escribió, el claro. niño, sí, el niño va a aceptar mucho. Mi Y nieta, yo repasando, mi nieta se aprendió más rápido que yo. bueno, Ahí los niños son una entre, esponja, los niños son una esponja, absorben todo. Ya nosotros somos más cabeza dura, hermanos de la... Ya no nos entra, pero ni a palo las cosas. ¿Qué más, hermanos? En los sermones podríamos atraer algún día Yo creo. Sí, Esme. Yo creo que que si les hiciéramos mención a la iglesia como tal, que tanto saben de la historia de la Biblia, se quedarían como nosotros en el primer día de clases, ¿no? Yo creo que ni lo básico, ¿no? Ni de dónde proviene el vocablo Biblia, ni qué significa. Entonces, muchas veces yo escucho a mi pastor que anda buscando, ¿no? ¿Qué vamos a dar? ¿Qué se va a dar? Yo lo veo que se mata ahí trabajando para dar todas sus predicaciones de la tarde, y le busca un seguimiento, ¿no? Que tenga que ver la de hace 8 días con la que se va a dar este sábado y la que va, la posterior, ¿no? Y podríamos por ahí empezar, ¿no? Digamos, en mi misión, que somos tan poquitos, pero yo te puedo asegurar que si yo, que llevo casi toda mi vida dentro de la iglesia, desconocía toda esta información, pues los hermanos que se han ido añadiendo poco a poco y que tienen menos tiempo dentro de la iglesia, pues están tantito peor Sí, en sí. conocimiento, y podríamos por ahí introducir, a lo mejor no dar totalmente toda la clase como tú no la has dado, pero hay puntos que se pueden resaltar y que pueden ellos guardar ahí en su cabecita y en su corazón y decir, ah, bueno, Biblia significa esto, antes se escribió con este material y poco a poco se fue. Claro, y eso de verdad es muy interesante. Miren, gran de las cosas que yo les planteo en clase, yo ya las sé, ya me las aprendí y yo sigo investigando, sigo leyendo, etcétera, ¿no? Pero es la única manera que uno tiene de seguir aprendiendo, repitiendo, ¿no? Repitiendo. Entonces, si vos repetís, ¿no? Y enseñás, entonces uno aprende doblemente, ¿no? Entonces, usen su creatividad, ¿no? Yo aquí en clase, bueno, trato de hacer un PowerPoint, de hacer algunas imágenes, etcétera, pero usen su creatividad y no sé, hagan cosas, qué sé yo. Mario, sí, sí. Digo, estaría también bueno un sermón por ahí para que no se tenga la Biblia como algo de veneración, Claro. para no
venerar a la Biblia. Yo sé que algunos hermanos me van a dar con el canon si te traigo un sermón de ese tipo, pero es algo que, como le dije una vez, que me retaron por marcar en mi Biblia, o que se tiene a la Biblia como algo de veneración, ¿no es cierto? Que tiene que estar ahí en el lugarcito y es un libro de estudio, ¿no es cierto? Para nosotros. Y por acá Sería algo todavía en por ahí, México se le bueno. canta Santa Biblia. Se canta Santa Sí. Biblia. Hemos hecho incluso adoración no solo de la Biblia, del sábado mismo. Le cantamos al sábado, ¿no? Y muchos directores hay que sí o sí, somos adoradores de los 10 mandamientos. Los 10 Todos los mandamientos, sábados sí. tenemos que Antes de adorarlos. salir, sí. Claro, entonces, que sí, cambiar la cosmovisión y decirle, hermanos, eso, ¿no? Que está en la palabra de Dios, ¿no? Tenemos que saber que al que debemos adorar no es la palabra, sino al autor de la palabra. No es la palabra con minúscula, sino es la palabra con mayúscula. Irlos dirigiendo a eso, que ellos descubran en la Biblia, ¿no? Más allá del canto dorado, más allá de la pasta de cuero, ¿no? Descubran al Dios de la Biblia, ¿no? Al Dios que se revela. Entonces digan, miren, hermano, no adoremos la Biblia, les voy a enseñar al Dios de la Biblia, ¿no? Al Dios de la Biblia. Y es que que antes muchos, es que el hebreo es mi idioma sagrado. No, el hebreo no es un idioma sagrado. Dios no habla hebreo, evidentemente, ¿no? Es que mi Biblia Reina Valera es la única. No, Reina Valera es muy apreciada por nosotros. Yo amo Reina Valera, que es mi Biblia, esta que tiene más de 20 años, está conmigo, ¿no? Pero evidentemente no es la que Moisés escribió. Yo Entonces, creo que porque crecimos con ella, ¿no? A lo mejor se nos ha hecho así como que sí. parte de, porque yo ahora escucho, digamos, a Ezequiel o a Ernesto hablar de que, bueno, mi esposo y mi hijo, querer leer con la Reina Valera y me dicen, no le entiendo. O sea, ¿cómo le entiendes tú? Yo no le entiendo. Ezequiel usa la nueva versión que viviente, me parece. Ajá, Dice, la mamá, nueva es que a esto sí se traducción. le entiende. A esto sí se le entiende. ¿Cómo le entiendes tú a eso? Yo creo que ha sido como muchas cosas que hemos vivido como tradición, ¿no? Y que Ujú. en la parte de la tradición le hemos dado veneración a lo que no es. Algo que yo apenas este sábado veía yo en la iglesia, es que las hermanas dicen, vamos a orar. Y ahora se mandaron a hacer unos cojincitos porque pues mi abuelita, mamá Dina, ya se congrega con nosotros y ella le gusta orar de rodillas, pero ella ya a veces ya no puede ni estar de rodillas y ella quiere orar de rodillas. Ahora se mandaron a hacer unos cojincitos para que ella se pueda arrodillar. Y decían, es que eso es lo correcto, arrodillarse para poder hablar con Dios. Y yo le decía a las hermanas, y si el ejemplo que tú nos ponías, y si alguien va manejando y quiere hablar con Dios en ese momento, cierran los ojos y se arrodillan o siguen manejando. O sea, a veces yo no digo que el arrodillarse es malo y que incluso es un símbolo de humillación, de veneración a Dios. Pero si no está por la salud que lo puedan hacer o van en el camino y quieren hablar con Dios, pues no se van a esperar a hacer como los los hindús, los que tienen que llegar a su hora y postrarse totalmente para poder orar, ¿no? Y en los mexicanos, pues ni se vería bien, ¿no? Que te pararas ahí a media calle y te arrodillaras y creo que te paran y la policía y te dice que qué te está pasando, ¿no? O te mandan a la ambulancia porque no es una tradición nuestra. Allá, pues si lo vemos en el oriente, pues sí, allá cualquiera Ujú, llega a su hora, se arrodillan, se postran ujú. y hacen su oración. Claro, En los claro, mexicanos no. claro. Y esto que plantean, ¿no? Les va a ayudar mucho este ejercicio que tuvimos en clase, hermanos. No todo es palabra de Dios, aunque esté en la palabra de Dios. Ujú. Y tenemos que aprender a discriminar y tenemos que aprender a saber qué es para nuestra enseñanza, ¿no? Y que
aunque los 10 mandamientos están escritos en la palabra de Dios, al que adoramos es al que dictó los 10 mandamientos. Entonces, esto es muy importante. Bueno, me pareció útil la obra, hermanos. No quería seguir avanzando. Creo que este diálogo, estos ejercicios que hacemos en el texto sagrado, vendrán muchos más. Todavía faltan algunas cosas en las que se van a asombrar un poquitito, hermanos, porque tenemos que cambiar un poco la cosmovisión. Hemos sido enseñados de una manera. Pero ya cuando leemos despacito, hermanos, por eso les digo, aprendan a leer, hermanos, no lean la Biblia como recetas de cocina, por favor, lean bien despacito, despacito. Cuando empezamos a leer despacito el texto, hermanos, decimos, no te puedo creer. No es lo mismo Dios por nosotros que Dios con nosotros. Es interesante y a veces lo leemos de manera diferente el texto, porque por la tradición hemos siempre leído, lo repetimos de una manera que no está escrito en la palabra. Al menos no es la idea del texto. Así que, bueno, me alegra mucho, hermanos. O sea, yo soy muy apasionado del texto bíblico, me encanta. Me declaro un ignorante también del texto sagrado, pero entiendo que la palabra de Dios es profunda, que hay que honrar a Dios y abrir su santa palabra con reverencia, abrir su santa palabra con temor de Dios, ¿no? Y dejar que ella hable a nosotros, sin quitarle lo que decía mi querida Norma, el poder que tiene, claro, pero no tiene poder por sus hojas, no tiene poder por sus letras, incluso tiene poder por el espíritu que hay en ella, porque fue soplada por Dios. Fue soplada por Dios. Pero es nuestra responsabilidad como estudiosos de la Biblia, que somos ahora nosotros, estudiantes del texto sagrado, hacer una correcta interpretación de la misma. ¿Ok? Bueno, vámonos al receso, hermanos, 10 minutitos y volvemos a revisar los manuscritos más antiguos que tenemos. ¿Ok?